Pérez, gracias por este contacto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Eduardo, un gusto. Hola, Luis Miguel. Ustedes también. Gracias por este contacto. Tu mirada sobre esto que ves. Bueno, es gravísimo, tal cual, coincido con lo que está diciendo Eduardo Amadeo de una manera muy clara. La plata de la corrupción es plata que se le saca al bienestar de los argentinos en el día a día. O sea, todo lo que se necesita en todos los rincones del país, esta gente se lo llevó de una manera descarada. Y la amenaza que estamos sufriendo por parte de los personajes que acabamos de escuchar, entre otros, bueno, deberían merecer la intervención de un fiscal. No se puede amenazar así a una institución como es la justicia, previo un fallo, como se mencionó recién, a horas o si se está redactando, queda como una presión totalmente antidemocrática sobre, en este caso, uno de los poderes del Estado, frente a un fallo tan importante para la vida institucional del país. Mientras sucede todo esto en la justicia, también suceden otras cosas en la economía del país y puntualmente también dentro del ministerio, donde una de las principales novedades tiene que ver con el dólar soja, un tema que vos conoces muy bien porque justamente el campo es una de las principales fuerzas económicas del país. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que se viene ahora? ¿No? Entiendo que en la primera semana se liquidaron cerca de 1.000 millones de dólares, pero digo, ¿qué es lo que nos va a dejar este dólar soja 2? Muchos hablan de un parche, no sé cuál es tu mirada. Sí, sí, coincido, pero es algo que hay que analizar muy profundamente porque tiene muchas aristas. Una, y esta es central, que en un país un ministro de Economía hable de un sector que genera el 75% de las divisas que entran en ese país y diga que habló a una empresa para que rompiera el mercado de granos, es gravísimo. Nadie del sector privado va a invertir en un país donde un ministro de Economía manipule así el principal mercado que tiene la Argentina de sus bienes, que es el mercado de la soja. O sea, eso es gravísimo. Ya el diputado Torello interpuso una denuncia penal por, entre otras cosas, incumplimiento de deberes de funcionario, bueno, diferentes, digamos, imputaciones que están de acuerdo a la gravedad del caso. Por otro lado, para que la gente lo entienda, es ni más ni menos que es como si uno pidiera un adelanto de sueldo. O sea, es un parche porque significa que la plata que ahora puedan llegar a conseguir te va a faltar el día de mañana como ya faltó con el dólar soja anterior. Incluso ni siquiera en este caso los productores están accediendo a esta posibilidad porque le tienen tan poca confianza al gobierno que prefieren quedarse en granos. No, y hay que ver, también lo hablábamos Si recién alguien, justamente con Roberto Kachanowski, cuál es el impacto que finalmente va a tener también en las finanzas públicas y puntualmente también en el Banco Central. Digo, si efectivamente después hay o no un impacto. Eduardo, te sumo, porque vos sos economista. Sí, Digo, claro. ¿cuál es tu opinión, no? ¿Qué impacto real puede haber para las arcas del Estado, para el Banco Central? ¿Sirve o no? Analizar, Sobre el plan Massa también, ¿no? analizar el plan Massa y lo que está pasando no puede dejar de conectarse con el desastre que hemos heredado. Delía hablaba de los 12 maravillosos años. Yo formé parte del gobierno de Mauricio Macri y nos dejaron una mochila de piedras que hicimos lo posible por desarmar. Pero cuando uno lee los últimos 16 años de la vida argentina, del kirchnerismo, muestra que este camino a la cornisa, porque estamos en la cornisa, es el resultado de demagogia, populismo, Todavía estamos mala en especial domingo, administración. un ratito arranca la cornisa. Estamos yendo también para la cornisa, literalmente, en todos los sentidos. Perdón, por un epígrafe. Estamos caminando, ya que hablamos de la cornisa, por esta cornisa que nos dejaron y que no van a poder resolver con magia en pocos meses. O sea, tenemos por delante un año muy difícil. Y tiene un efecto entonces este dólar soja para buscar el beneficio que está buscando en este momento Sergio Massa. ¿Para qué sirve el dólar No, soja? ¿Para qué quieren que sirva? Quieren que sirva para juntar dólares para bancar la demanda que hay. ¿Por qué hay demanda? Porque hay incertidumbre. O sea, todos los argentinos están tratando de salvar sus ahorros comprando dólares. Sí, Luis, para ir combinando. Sí, perdón, Eduardo, te agrego lo que dice Eduardo, que es tal cual. Pero junto al dólar soja, por eso decía que hay muchas cosas para analizar, está la sequía de por medio. Claro. La Bolsa de Comercio de Rosario dijo hace unos días atrás que la pérdida este año va a ser por la sequía entre 9.000 y 15.000 millones de dólares. O sea, para que sea bien gráfico, entre 24 y 41 millones de dólares por día de pérdida.
en todo el país. O sea, ¿qué adelanto está pidiendo el gobierno de venta de granos si prácticamente el año que viene la cosecha se va a ver reducida entre 1/3 Claro, y un ese es un dato 50% importantísimo. si es que no llueve? Entonces, eso es gravísimo. En vez de incluso se da el disparate, por un lado, que el Estado sigue recaudando el impuesto a las ganancias, de ganancias que no van a existir. Va a haber pérdidas extraordinarias el año que viene, pérdidas que se van a ver reflejadas en menos comercio, menos transporte, menos venta de insumos, menos venta de camionetas, maquinarias agrícolas. Yo creo que nadie es consciente, y menos el gobierno, de lo que estamos por vivir por delante, lamentablemente. O sea, que el gobierno ya tendría que empezar a tomar medidas para tratar de alguna manera de que el impacto de este problema meteorológico de sequía no sea tan grande como ¿Y cuáles estamos viendo. podrían ser esas medidas, Luis? Eliminar el impuesto de anticipo de ganancias. Claro. O sea, la gente está pagando anticipos de cosas que ya sabe que va a perder. O sea, si uno tiene un costo de 100 y va a cosechar 80, el 30% de esos 80 se los queda el Estado. Y ya el productor perdió. O sea que es un absurdo lo que está pasando. Amadeo, de la mano de lo que decíamos recién, sí. lo grave que significa la intervención del mercado y lo que pasó también en el dólar soja primero, que buena parte de lo que tendría que haber ido a los productores fue a los exportadores cuando no era la idea, entendemos, no era la idea del gobierno, ¿no? Ahora, Amadeo, volvemos a la política, porque lo del martes para muchos es clave, en un diciembre caliente que ya comenzó con problemas económicos y donde el sector kirchnerista, camporista, etcétera, dice esto para analizar. Escucha. Entonces, cuando esto se hace, además con el concurso mediático, debo decir que ustedes no están solitos. Sería imposible que pudieran hacer todo esto que han hecho solitos. La pata mediática ha sido siempre, absolutamente siempre, imprescindible en este tipo de manejos y en este tipo de causas. Pasó en la dictadura militar. ¿Se imaginan si hubiera habido algún diario, algún medio, algún periodista, alguien que hubiera dicho, están tirando gente de los aviones, vivas, en la ESMA hay un campo de concentración, torturan gente? No. Tampoco se daba paso a los habeas corpus que se presentaban en los juzgados, tampoco. Pero siempre esa complicidad entre el Poder Judicial, los medios y los sectores antidemocráticos de nuestro país, que se disparó en el 30. Con algo de la dictadura, cuando estamos en democracia, y el rol de los medios, con el rol de los medios en su momento, Eduardo. No puedo evitar, porque además me tocó personalmente, referirme al miserable comportamiento del matrimonio Kirchner durante los 70. Cómodos en su estudio jurídico, ejecutando gente por hipotecas, no presentaron nunca un habeas corpus, defendieron a un comisario torturador, se callaron la boca y fueron cómplices silenciosos de la dictadura. O sea que esta señora, antes de decir lo que dice, debe mirarse un poco a sí misma y a la historia de su familia. Pero además, pero además, es el típico argumento de la conspiración de todos contra nosotros. O sea, no queda nadie afuera. Si ella sigue hablando, le echará la culpa absolutamente a cualquiera que no se haya arrodillado ante ella. Por eso lo del martes es tan importante, porque lo del martes es una muestra de lo peor de la historia argentina, la manera como esta gente nos ha empobrecido económicamente, jurídicamente, desde el punto de vista de los ejemplos con los que hay que manejar la política. Esto es Cristina puro. Esto que acabamos de oír es el kirchnerismo puro. Hay algo también muy fuerte, y es que ella en estas mismas palabras, en este mismo video, habla, por ejemplo, de un fallo que ya está escrito y habla de un pelotón de fusilamiento. Sí, claro. Digo, son palabras realmente muy fuertes. Digo, no o sé sea, cómo lo ¿quién la analizamos. fusila? La fusilan los medios, la fusilan los jueces, la fusilan los que no la aplauden, la fusila cualquiera que no que no le rinda pleitesía. O sea, ella es, como dijo en algún momento, fue absorbida por la historia, ella es la esencia del futuro de la Argentina, y esto es de vuelta. Si uno la deja tener más poder, ella va a construir la sociedad en base a este modelo.
todo el que no me idolatra está contra mí y por lo tanto son todos enemigos que debemos derrotar. Y eso no es democracia. Echeverre. Sí, pero independientemente de que permanentemente quiera desviar la atención a otras cosas y ponerse en víctima, como bien dice Eduardo, estamos hablando de plata y de robo. O sea, ¿cómo puede ser que todavía estemos discutiendo que un señor que no tenía absolutamente nada, que era empleado de banco, el día que ganaron la elección los kirchneristas se convirtió en constructor y pasó a ser la constructora más importante de la Argentina, cobrando miles y miles de millones de pesos? ¿Cómo puede ser que los secretarios privados se hayan convertido en inversores de 60, 70 millones de dólares en Estados Unidos y otros lugares del Caribe? Pero este es muy grueso. A mí me llama la atención que todavía tenga cara de desviar o de querer desviar la conversación a la dictadura, a no sé qué cosa. Acá fue grosero el robo y que bueno, está, a mi entender, perfectamente probado por el alegato que escuchamos del fiscal. ¿Hay riesgo de pueblada, Amadeo? Nunca se puede saber con esta gente, porque además, ¿qué es pueblada? Es usar al pueblo, a la gente, para defender este tipo de posiciones. Son capaces de hacerlo. Bueno, pues el martes es muy importante. En el martes veremos quién es quién está con la democracia, quién está con la corrupción y con el autoritarismo. Y esto además muestra la profundidad del cambio que tenemos que hacer en la Argentina. Fíjense la cantidad de cosas de las que hablamos en 15 minutos entre nosotros, ¿no? Todas las variables económicas, las variables de producción, las variables de ética, de funcionamiento de la justicia, todo eso está podrido. En esta Argentina todo eso está podrido y el año que viene tenemos que hacer un cambio profundísimo. Tenemos que salvar la Argentina, restaurar la Argentina para que nuestros hijos puedan vivir en un país diferente del que hemos vivido con el kirchnerismo. ¿Cómo se tiene que comportar la sociedad civil, Amadeo? Echeverre, el día martes, si es que hay un movimiento de la cámpora, de los estatales que van a parar el país, etcétera? Con absoluta tranquilidad, con confianza en que esto va a cambiar. El año que viene vamos a tener un gobierno distinto. Por supuesto que el mayor nervio, me pongo en el lugar de ellos, es perder los privilegios. Ellos están peleando por mantener sus privilegios. Los multimillonarios gremialistas, los que se manejan impunemente desde el poder, los que toman al Estado como propio. Bueno, eso no está bien. Ellos incluso hablan de otros sectores como oligarcas. Los oligarcas son ellos. Gobierno de poco en beneficio de sí mismo. Eso significa la oligarquía. Y son una clase que se quiere apoderar del poder, pero se quiere apoderar del Estado, tomarlo como propio, como decíamos, pero felizmente la sociedad se ha dado cuenta estos últimos años y no quiere ese tipo de privilegios. A partir del año que viene, por supuesto, van a seguir tratando de trabar, van a seguir tirando piedras, van a seguir queriendo hacer eso, pero ya la Argentina de hace unos años a esta parte eligió otro rumbo. Es lento, por supuesto, pero es absolutamente seguro y totalmente opuesto al que está llevando este gobierno adelante. Luis Miguel Echeverre, muchas gracias. Sí, tenemos poco tiempo, pero no quiero irnos sin una